insiste en hablar de un sabotaje por parte del ministro de Transportes. Juan Baños, el jefe de Interior de la cadena COPE. Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, José. ¿Dónde está el ministro del Interior si estamos bajo ataque en el caso de la red eléctrica y también de la red ferroviaria? Pues me llamaba la atención tu referencia en el comentario inicial, porque precisamente quien ha informado sobre lo ocurrido en cuanto a la investigación ha sido el Ministerio del Interior, cosa no habitual, porque habitualmente y normalmente ante un caso de robo de cable de cobre, por desgracia muy habitual en nuestro país, quien informa normalmente de lo elemental, de lo que se puede dar cuenta, es la propia Guardia Civil, que es quien investiga, y por lo tanto, para tranquilizar un poco siempre a las personas afectadas, date cuenta que esto se roba normalmente en infraestructuras ferroviarias, se puede robar en plantas fotovoltaicas, se puede robar del tendido eléctrico normal, del tendido telefónico, es decir, se busca el cobre, se puede quitar la catenaria, o como en este caso, el tendido eléctrico que daba sensibilidad, digamos, se sensibilizaba la zona, es decir, se le daba capacidad de seguridad en cuanto a alarmas, detectores, cualquier elemento que pudiera alterar la seguridad de la infraestructura ferroviaria. No era la catenaria lo que se ha robado. Pero sí es habitual que se pueda robar cualquier elemento que contenga cobre. Y quien ha informado, insisto, internamente a los medios de comunicación, sin declaraciones del ministro, ha sido el Ministerio del Interior. ¿Por qué? Porque el asunto se ha tomado prácticamente como un tema de Estado desde el momento 1, cuando el ministro Puente apostó por el sabotaje, cuando ni siquiera se habían iniciado las investigaciones. Y lo que los investigadores tenían esta mañana al menos sobre la mesa, no estaba el sabotaje, estaba una investigación al uso ante un robo más en la provincia que más robos de cable de cobre sufrió en el año 2024, que es Toledo. Sí, claro. Ahora te preguntaré si hay algún indicio, pues yo decía, el ministro del que ha hablado es el de Transportes, el ministro lo que dice son suposiciones. Bueno, pues el momento en el que se produce, a la vuelta de un puente, el hecho de que, tiene poco valor el cobre que se han llevado, pero eso son suposiciones. Te voy a preguntar si los investigadores que ya están sobre el terreno, a raíz además de una investigación abierta por un juzgado de Toledo, si hay algo más que esas suposiciones para poder sostener mínimamente la hipótesis del sabotaje. Pero antes, Juan, comentarás conmigo en que hay que escuchar ya algunos de los más de 10.000 afectados por ese bloqueo ferroviario. Podemos charlar ya con Charo Paradinas. Charo, bienvenida, buenas noches. Hola, buenas noches, José Luis, muchas gracias. Creo que por el tiempo que empleaste en el tren esta pasada madrugada, te podías haber ido casi hasta Nueva York, pero en realidad solo pretendías hacer un viaje entre Madrid y Sevilla, ¿no? Pues justo la semana anterior habíamos estado en Puerto Rico y habíamos tardado 7 horas y media, Madrid-San Juan, y el trayecto que fue Madrid-Córdoba tardamos en lugar de hora y 3/4, casi 9 horas y 45 minutos. O sea, que más del tiempo que empleasteis en ir a Puerto Rico. ¿Y cómo ha sido la noche? Porque te pilló de madrugada, además, ¿no? Sí, nosotros somos una familia de 4 personas que utilizamos habitualmente el servicio Córdoba-Madrid y Madrid-Córdoba, porque tenemos familia allí. Y la verdad que yo soy una gran defensora del uso del tren de alta velocidad por la fiabilidad, por la puntualidad, pero es verdad que ayer nos llevamos una sorpresa muy negativa, no solo por hacer frente a que pueden pasar estas cosas, sino por la falta de información, ¿no? Porque estuvimos metidos en el tren más de 9 horas y sin acceso a alimentos ni agua, porque se agotaron las provisiones que tenía la cafetería, y los pobres chicos de Irio no tenían ningún tipo de información que ofrecernos. Entonces, para mí fue llamativo, primero, muy gratamente y positivo la actitud de la gente, y negativa la falta de información. Pero quizá lo que me cuestionaría es si estamos ya acostumbrándonos demasiado a situaciones excepcionales y necesitamos tener un poco más de nervio, ¿no? y protesta ante situaciones en las que se nos trata no como personas, sino como casi objetos. Déjame que incorpore, veías que está con nosotros nuestro jefe de Interior, Juan Baño. Claro, estamos hablando, y nos lo decía Charo, ni siquiera acudió nadie a llevarles agua, víveres, algo de alimento. Estaríamos hablando anoche, a la hora en la que lo padecía Charo, de 25, 28, 30 trenes. Sí. ¿Tan difícil es dar servicio a 30 trenes? No todos estaban absolutamente bloqueados, algunos, los menos, y dicen los usuarios, hombre, agua por lo menos teníamos. Pero es imposible. O sea,
sea, el Estado no tiene capacidad durante 9 horas de acudir a uno de esos 30 trenes, tampoco hablamos de 300, a dar ese tipo de servicio. Hombre, a mí me decía alguien esta tarde en el ámbito de la seguridad que probablemente el Ministerio pues está previendo movimientos de unas demandas importantes de petición de indemnizaciones ante lo que es una realidad sangrante, ¿no? Yo sí es verdad que en el frente aeroportuario, en este caso en el aéreo, cuando se produce una situación similar hay una asistencia mucho más contundente, ¿no? En este caso cero, pero en el caso aéreo a veces es es muy completa. Hay que dar asistencia al pasajero, incluso hay que llevarle a un hotel a que descanse. Y es cierto que en esta semana, lamentablemente en dos casos muy distintos, lo ocurrido con los trenes y lo ocurrido con el apagón, pues vimos a muchísima gente durmiendo tirada, en este caso en el sistema, en el ferroviario, tirados literalmente, pero literalmente tirados en pueblos que los acogían los ayuntamientos, en un pabellón, gente, sí. En otros en la misma estación, en Atocha, ya vimos en Sants, es decir, esto era la realidad y lo vemos como normal. Y esto no es normal, esto no puede ser legal. Es decir, cuando tú pagas y te comprometes en un acuerdo de contrato que es de alguna forma un billete, ¿no? Tú pagas a cambio de un servicio y ese servicio, por lo que sea, ajeno por completo, por supuesto, al cliente no se presta, el cliente merece una atención y, sobre todo, tratársele dignamente. Y no es un trato digno. Esto yo creo que habría que plantearlo en otros ámbitos, pero es lo que se me ocurre decir. Y luego la teoría del sabotaje, a la que volveremos de inmediato contigo, Juan, tampoco es baladí, porque si es un sabotaje va a ser todavía más complicado reclamar, por ejemplo, lo que sufrieron tantos y tantos usuarios como Charo. Por eso te estoy diciendo que en el ámbito de la seguridad alguien apuntaba, no sé si malvadamente o certeramente, porque es así, que el Ministerio no para de arroparse en el manto del sabotaje, que los investigadores, insisto, hasta el mediodía no lo tenían. Es que es difícil conseguir información porque, y lo que te comentaba antes, un auténtico asunto de Estado. Sí. Contradecir al ministro es muy difícil por parte de la Guardia Civil. Es que es Ministerio de Interior quien facilita la información que habitualmente da el Departamento de Prensa de la Guardia Civil. No, en este caso no. Es deducible que porque Moncloa ha mandado parar. Oiga usted, no. Aquí tampoco. Aquí quien da la información que lo dé. La poquita que se da, que es decir, que está en manos de la Guardia Civil, dirigido por un juzgado, evidente, lo ha dado el Ministerio de Interior. A quien le agradezco el dato al Ministerio de Interior. No, es decir, esto es algo que organiza alguien más arriba, que es lógicamente Moncloa. Bueno, claro. Por lo tanto, la Guardia Civil no se les está permitiendo decir ni mu en esta cuestión. Pero lo que los investigadores barajaban esta mañana era un caso más de robo, en el que si quieres podemos hablar de algún detalle, alguna de los argumentos que da, pero ahora vamos, caso, esos detalles nos interesan mucho, efectivamente, si hay algo que apuntale esa teoría del sabotaje. Pero antes, Charo, nos estabas contando un poco cómo fue tu periplo con un viaje Madrid-Córdoba que se hizo más largo que un viaje Madrid-Puerto Rico, y además me decías que sois 4 miembros de la familia. ¿Cómo os apañasteis? Pues nosotros somos 2 niños y mi marido y yo. La verdad que no llevábamos ningún tipo de alimento. Conseguimos llegar a la cafetería y después de hacer la cola compré los 3 últimos zumos de naranja y el último bizcocho que quedaba. La verdad que pregunté al de atrás si lo quería compartir, porque la solidaridad sí que es verdad que era destacable. Y sí que apuntar que estabais hablando del tema de la Guardia Civil. Sí que la Guardia Civil entró en el tren en un momento dado, ofreciendo servicio a aquellas situaciones excepcionales de embarazadas, bebés, gente mayor, pero también sorprendía que una de las chicas que tenía un bebé de 3 meses, le pregunté yo, ¿por qué no has cogido los servicios que ofrecía la Guardia Civil? Y me contestó, pues porque no sé si hay gente que tenga una situación más urgente que la mía. Entonces, la verdad que es sorprendente que la gente fue muy solidaria. Y ese es el elemento más positivo, ¿no? Que realmente los españoles somos excepcionales, pero yo eché de menos un poquito más de queja, un poquito más de nervio ante una situación de derechos un poco no justificados, ¿no? El trato que se nos dispensó y que podíamos haber tenido un poquito más de información, algún tipo de apoyo para aquellos que teníamos niños, sin ser una situación especialmente dura, ¿no? Pero sí de incertidumbre y de mucho cansancio. Claro, lo decía Juan también, siendo una situación que es enormemente excepcional, no podemos hacerla pasar como si fuera algo normal, habitual. Nos decías también, Charo, que en tu caso eres una usuaria habitual de esa línea de alta velocidad entre Madrid y Córdoba. ¿Has notado que el servicio se ha ido empobreciendo paulatinamente en los últimos meses, en los últimos años o no?
Pues, o sea, un detalle que yo creo que puede ser indicio del deterioro, que sí que hemos notado ligeramente, porque una situación tan excepcional como la de ayer no la habíamos vivido antes, pero ahora mismo cuando hay un retraso de menos de una hora, creo que no hay ningún tipo de indemnización, y en los primeros años que utilizábamos este servicio, que llevamos ya muchos años utilizándolo, me acuerdo que a veces nos reíamos, ¿no? Porque si llegábamos 10 minutos tarde nos devolvían el 50% del billete o sea, la fiabilidad del tren era altísima, la garantía de llegar a tiempo era prácticamente del 100%. Y ahora mismo sí que es verdad que los retrasos de 10-15 minutos suelen ser habituales y no tienes derecho a ningún tipo de reclamación. Bueno, hasta tal punto que efectivamente han cambiado los compromisos de devolución en caso de retraso porque se están haciendo cada vez más frecuentes esos retrasos y el Ministerio decidió cambiarlo en el caso de Renfe. En cuanto a las reclamaciones, Charo, por lo que os ha pasado esta madrugada, que habéis estado esas 9 horas encerrados en el tren, ¿has empezado ya con algún trámite o todavía no? Pues no, mi marido es abogado y se ha dedicado mucho al tema de atención al cliente, así que le he dejado en sus manos esta reclamación y, bueno, no tengo mucha esperanza porque imagino que argumentarán que es causa de fuerza mayor y en estos casos la indemnización no suele aplicar. Pero bueno, no es tanto ya el dinero, sino el que los servicios tan buenos que teníamos de trenes de alta velocidad continúen, ¿no? Y podamos tener la posibilidad de ofrecer también a los turistas, que ayer eran un gran número de ellos los que utilizaban este servicio y que sigan pensando en España como un modelo de avance, ¿no? En tema de infraestructuras como lo hemos sido hasta hoy y que esto no lo perdamos porque es uno de nuestros grandes valores con respecto a otros países. O sea, que no nos acostumbremos a este tipo de sucesos porque España yo creo que tiene que aspirar a ser un gran país en términos de infraestructuras. Claro, también por eso, efectivamente, es necesario, no solo porque os lo merecéis y porque es lo vuestro, sino también porque no hagamos pasar por habitual lo que es tan excepcional, por eso también es importante reclamar. Charo, de verdad, Charo Pardinas, gracias por habernos compartido esa experiencia que no tuvo que ser evidentemente nada agradable tuya y de tu familia ayer encerrados en el tren. Un beso, bueno, gracias. Muchas gracias a vosotros y que nos veamos pronto por otra causa más positiva. Efectivamente, ojalá, ojalá. Bueno, nos decías que sí que hay algún detalle que cuesta mucho, incluso a los avezados periodistas que conocéis todas las fuentes de Interior, que cuesta mucho conocer detalles de esta investigación. Nos decías también que es curioso que los agentes van a estar especialmente presionados porque la nota del Ministerio del Interior, o es el Ministerio del Interior quien está encabezando esta investigación, pero que sí que hay algún detalle inicial de esa investigación. ¿En qué línea? No, te decía, la información sobre la investigación, no la investigación que la lleva lógicamente la Guardia Civil. No, porque el Ministerio de Transportes, esta tarde el propio ministro Puente, insistía nuevamente en que es tan pequeño el valor económico del material sustraído o robado que lleva a descartar que fuese el robo el objetivo, el móvil de la acción criminal. Bueno, vamos a ver, estos señores son gente normalmente reincidente, que roban y vuelven a robar, y bueno, pues van robando y acumulando material. Entonces acceden a aquellos lugares normalmente aislados, zonas que saben que no tienen un control de cámaras, que están más o menos protegidas, y acceden y sacan lo que pueden buenamente. Es decir, pues bueno, se arrancan estos cables, cogen aquellos otros. Si tú vas a hacer un sabotaje, también se podría argumentar que no hay necesidad de llevarte el cable. Es decir, claro, tú arrancas, destrozas aquello y te vas. Ahora, si llevas el cuidado de recabar todo el material y llevártelo, igual estás robando, ¿no? Igual estás acumulando material, pero luego cuando tengas unos cuantos kilos, que esto podrían haber sido 150, 300 metros de cable, bueno, se le quita el cobre, que podría estar en el mercado entre 300, 1.000 euros, pues muy poca cosa, pero si han ido dos individuos allí, han hecho este asalto, o varios individuos, porque parece que son simultáneos los asaltos en los 5 puntos, también se da como un argumento para pensar que estamos ante un sabotaje. Bueno, esto se produce en otros casos, porque son bandas muy amplias, aunque suelen actuar en parejas o no, con unas furgonetas que a veces alquilan para despistar y tal. Pero es cierto que el modus operandi, la Guardia Civil le parecía el habitual, el normal, en una zona además, como te decía, Toledo, con este alto índice de robos, dentro de Castilla-La Mancha, casi 800 robos en 2024 de cable, de cobre, pues encabeza la lista, luego está Andalucía, es decir, estamos en la zona habitual. La comarca además es la zona próxima a la Sagra, pues una zona con un tema de delincuencia importante que aborda la Guardia Civil, especialmente la Guardia Civil, los grupos rurales de seguridad, es decir, que saben, están en esa pomada, en ese lío. Por lo tanto, no sorprende. Se han hecho en las zonas
lamentablemente, que son habituales, lo que habitualmente puede ocurrir y ocurre lamentablemente. Por lo tanto, cuando se sale con el dato de que no, es muy poca cantidad económica, esto no es un robo, esto es un sabotaje, pero ¿por qué más? Es decir, es las impresiones que se están recogiendo en los primeros minutos de una investigación. Y luego también sorprende, pero yo quiero ser especialmente prudente porque estoy imputando la imprudencia al ministro. Entonces yo no puedo decir ahora mismo, esto no es un sabotaje, esto es una... Vamos a ver, claro. Los investigadores van en esa dirección, pero no nos portemos como puente, no vayamos desde el minuto 1 o en el minuto 24 porque yo no estoy en la investigación. Yo estoy contando lo que me cuentan personas que están indignadas en el día de hoy porque según ellos sí conocen, y yo creo que por su posición tienen que conocer algo más que el ministro, y dicen que no está el tema del sabotaje, pero aún así yo lo pongo en cuarentena y digo, espérate a que terminemos, vamos a ver cómo terminemos. Claro. Desde luego, lo que dijo el ministro, cuando menos imprudente, aunque fuera cierto finalmente, pero de decir en minuto 1, esto es un sabotaje, usted tiene una intencionalidad política, que es muy sana, pero es especialmente denigrante cuando se utiliza con tanta gente tirada, con 10.000 personas, intentar sacar de eso pues un rédito político. En cualquier caso, es otro discurso diferente al área que me corresponde, que es la seguridad. José Luis, tú me llamas para hablar de seguridad. Las primeras impresiones, insisto, que estaríamos ante un robo al uso en un sector, lamentablemente, pues muy prolífico, es decir, donde abundan los robos, y en una zona habitualmente muy machacada. Vamos a esperar a que termine y entonces diremos si tiene razón Puente o no tiene razón Puente. Lamentablemente, aquí sí va a haber una conclusión, porque es un trabajo técnico de la policía y si no hay interferencias, que yo estoy seguro de que no, finalmente sabremos si es un robo o es un sabotaje. Vamos a ver qué dice el tiempo. Hay que ponerse en la piel de esos agentes, de esos investigadores que van a tener que llevarle, si finalmente no hay ningún otro indicio, o ningún indicio, no otro. Si no hay ningún indicio, van a tener que llevarle esos agentes la contraria a dos ministros, al de Transportes y al Ministerio del Interior. Bueno, yo creo que la Guardia Civil está hecha a llevarle ya la contraria a muchos ministros e incluso llevar a algún ministro ante el juez y tal, con sus informes, con lo cual, bueno, yo creo que ellos ya lo tienen esto muy asumido y creo que lo hacen muy bien, con lo cual vamos a pensar que esto va a funcionar perfectamente, pero insisto, es que esto desconcierta un poco. Cuando se menosprecian las formas en política, en temas tan delicados como la seguridad de los españoles, claro, de todos, se juega con algo muy serio. Vamos a dejar a que trabaje la Guardia Civil. Respete usted ese trabajo, dejemos que trabajen los jueces, respete ese trabajo, pero es que ahora ya nos ponemos el mundo por montera, claro, a la primera de cambio, en el primer canutazo que decimos los periodistas. Claro. Allá va mi idea, pero usted es ministro, por favor, espérese un momento. Claro, pero es que eso va en la línea de lo que apuntaba yo antes en la reflexión que hacemos, en las preguntas que nos planteamos. Si nos tomamos en serio la versión de la Moncloa en los dos casos, del lunes pasado con el apagón y el de ahora, es que estamos bajo un ataque, no se sabe muy bien de qué, y nuestro gobierno no sabe decirnos cómo nos va a defender de un ataque de alguien exterior que nos está poniendo tan en peligro como tumbar nuestros trenes y nuestro sistema eléctrico. Es que si nos tomamos en serio la versión del gobierno, es enormemente preocupante, ¿no? Sí, es preocupante porque además pues, se convierten en defensores, y yo estoy de acuerdo, en la lucha contra los bulos y las fake news, las mentiras, pero no puedes hacer esto con una mano y con la otra estar lanzando suposiciones, hipótesis incontrastables en ese momento que simplemente te benefician probablemente políticamente. En cualquier caso, insisto, yo creo que no quiero pasar de ahí, vamos a dejar que la Guardia Civil haga su trabajo. Lo decías, te llamamos porque tienes las mejores fuentes para hablar de seguridad. Recuerdo que también hace una semana, cuando nos hablabas de las primeras investigaciones todavía muy iniciales en torno al apagón, recuerdo que nos explicabas, hombre, si fuera un ataque exterior, en ese caso un sabotaje, lo primero que hay es una reivindicación a la que se le daría cierta validez. No sé si en este caso del sabotaje eso aplica, porque reivindicación tampoco ha habido, ni el ministro aclara muy bien a qué otros intereses se refiere. Bueno, yo creo que se convierten o intentan convertirse en el centro de una situación de victimización, ¿no? De decir, yo soy la víctima, van a por el gobierno, se ha hecho... Además, es que lo que ha dicho el ministro ha sido, digamos, respaldado por el presidente de Renfe. Sí, sí. También, y ha dicho, sí, es que se produce en un puente, también por el ministro Planas, quiero recordar, también. A la vuelta de un puente, en puntos sensibles de la seguridad de la red, porque es verdad que es la línea que se utiliza para la sensibilización de la red que te decía, que es una palabra rareja, pero se trata de eso, de los sistemas de detección, de alarmas, de alerta. Bueno, es cierto que es... Pero ellos lo que buscan es cable. Y saben dónde está ese cable, porque buscan cobre. Y lo que decía, se lo llevan, quiero decir, no lo rompen para que no deje de funcionar. Exactamente. Y lo que encuentran, se lo llevan.
que te decía que igual es un robo, es decir, se lo llevan porque quieren robar ese material, se supone, con un objetivo, pues será por esto. Y luego en una zona pues muy machacada con ese tipo de delincuencia, es verdad, en esas zonas. Por lo tanto, decir, los investigadores en ese momento no están en clave política. Están simplemente en clave, lamentablemente, de delincuencia, de una delincuencia habitual, y bueno, y vamos a ver lo que dicen las pesquisas, porque pues igual hay algún dato más adelante, o hay algún tipo de avance, y se puede incluso poner nombre y apellidos a los autores. Vamos a verlo. Es verdad que aquí hay un problema de este tipo de delitos, y es que se producen muchísimos, porque también luego las consecuencias pues no son muy gravosas penalmente. Por lo tanto, pues hay mucha reincidencia, hay mucho, y bueno, y no paran de caer los grupos que se dedican a esta historia. Por, o sea, hace poco, pues yo recuerdo en Extremadura, en Valencia, sí, pero este mismo año no paran de caer grupos, organizaciones ligadas, un material que luego llevan a los centros de reciclaje, pasando por las chatarrerías, y que finalmente incluso algunos pueden terminar fuera de España, pero lo fundamental ocurre aquí, y son ciudadanos rumanos y son ciudadanos españoles, insisto, con mucha reincidencia, que se dedican a esta historia. Mucha reincidencia y poco castigo. Vamos a incorporar también, si te parece, Juan, a Míriam Moyas, perito judicial en accidentes ferroviarios. Míriam, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, José Luis. ¿A ti a qué te huele, a qué te da la sensación de que estamos hablando con este asunto que el Gobierno estamos analizando insiste en definir como un sabotaje, aunque nadie encuentra indicios ni siquiera de que lo sea? Es que tenemos que ver primero la investigación del caso, las evidencias que tiene, que ya no se puede dar por concluido si dice sabotaje esta palabra tan grande. Porque a la vista está que no estamos diciendo robo, estamos diciendo que ha habido un sabotaje. Por tanto, estás poniendo en peligro, entre comillas, y eliminando tu responsabilidad, o de cara a lo que sea, pues a las personas y a los usuarios que estaban en ese momento. Si tenemos en cuenta que Adif es el responsable de la infraestructura, que depende del gobierno, y Renfe, el responsable del servicio, ¿cómo saben que es un sabotaje si ya no han pasado las horas para poder analizar esa evidencia? ¿Que ha podido ser un robo? Posiblemente. ¿Que ha podido ser un sabotaje? Si nadie, objetivamente, que analizamos los siniestros, podemos saberlo hasta que no se realiza todo ese análisis. Entonces, ¿cómo lo saben? Esto obviamente es más de lo mismo, lo hemos visto en casos con desgraciadas muertes como Lucía Vivar o con desgraciadas muertes como Álvaro Prieto. Es decir, que primero hay que investigar y después hay que llegar a las conclusiones. Eso te iba a decir, que en el mejor de los casos, esa hipótesis, la del sabotaje, sería demasiado apresurada, ¿no? Absolutamente. Y ya no es que sea solo muy apresurada, sino que tenemos que tener también la visión contraria. ¿Por qué? Porque el sabotaje es como que quieres eliminar tanta responsabilidad, o a la vista está que es a lo mejor la manera más, no fácil, pero sí menos responsable. Y tenemos que tener en cuenta, si esto se investiga, porque no se pueden quedar estos puntos vacíos, aunque haya robos a todos los niveles, como estamos hablando, en todas las líneas ferroviarias de este país. Es que también pueden poner bombas, también pueden entrar ataques terroristas, es decir, tienen que estar vigilados. Tanto Adif como Renfe pueden compartir responsabilidad. Si haces un informe pericial y se puede probar con su procedimiento judicial, obviamente, ¿no?, que esto no ha sido un sabotaje, hay que ver la responsabilidad que aquí puede tener Adif y Renfe. Pero ¿qué investigación puede ser objetiva en el que elimine al gobierno? Es que es muy complicado. Y lo he visto en muchos casos en los que están relacionados Adif y Renfe. ¿Por qué? Porque si pierden un control, el tren que sea, porque claro, si se ha eliminado, y esa infraestructura que se necesitaba para que esos trenes estuvieran en movimiento, también pueden eliminarse por otro sabotaje, aunque sea, por ejemplo, cibernético. Es decir, aquí es demasiado pronto para dar tantas conclusiones tan rápidas. En un análisis de esta magnitud es imposible. Por cierto, una de las indicios o suposiciones, mejor dicho, en las que el Gobierno se basa para hablar de una manera tan temprana del sabotaje es el alto valor económico del cable que se habrían llevado. ¿Podemos valorar aproximadamente de qué cantidades estaríamos hablando? Hombre, para hacer en 3 puntos diferentes sería una cantidad importante. Pero ya no es solo la cantidad, sino porque en esos 3 puntos se ha robado tanta cantidad sin tener la vigilancia que se necesita en esta infraestructura. Claro. Porque hablamos de cámaras, hablamos de seguridad privada como personas, ¿no?
y hablamos de otras muchas carencias en esta infraestructura, que ponen en peligro a su vez a los ciudadanos que han estado mal parados porque no han tenido servicio y no ha ocurrido grave, creo que nada, ¿no? Ninguna con gravedad de alguna persona, pero sí que han podido estar en peligro de otras muchas maneras. Claro, esto es Entonces, punto todo esto se importante tiene también, que Juan. valorar analizándolo de manera forense. Claro, se estaría poniendo encima de la mesa una vulnerabilidad de nuestras líneas de alta velocidad, Juan. No, claro, sea una cosa u otra, como dice Miriam, tiene toda la razón, esto interpela al gobierno, porque es el responsable en cualquier caso, tanto de la seguridad de efectos de un ataque, de un sabotaje, como si se produce, un robo, una vulnerabilidad del sistema que permite que se... Pero es que, además, fíjate hasta dónde es importante la preocupación, que existe un plan de prevención de actividades ilícitas relacionadas con el cobre, con el robo del cobre. Y esto es del año 2015. Lo dirige el secretario de Estado de Seguridad. A mí me decía esta mañana la policía, competente en este tema, que se estaba ahora planteando pues, una revisión de ese plan. Date cuenta que hace muy poquito, el año pasado, el anterior, hace 2 años, y esto ya viene de atrás, en Cataluña, que aquí no están los datos que te contaba antes de Cataluña ni del País Vasco, pero Cataluña es uno de los lugares más que ha sufrido con más contundencia este tipo de ataques. Recuerda el año pasado contra los rodalíes, con demás, y allí también Mossos se planteó seriamente qué hacer con un reforzamiento de medidas de seguridad, con drones, con cámaras especialmente habilitadas para las zonas, es decir, porque al final, como te digo, son zonas las que controlan ellos con una información previa, la zona vulnerable, la zona aislada, la zona que no tiene un control de cámaras de seguridad. Oiga usted, que está hablando de una infraestructura donde ponemos a los pasajeros a 300 kilómetros por hora. Sí, por lo tanto, Miriam, claro. No olvidemos, por ejemplo, que estamos hablando de delincuencia común, probablemente, o estamos hablando de un sabotaje, pero diga usted que esa línea fue objeto de un intento de atentado después del 11M del año 2004, por el mismo grupo que estaba llevando a cabo los atentados del 11M. Después pretendían llevar a cabo un atentado contra la vía de alta velocidad Madrid-Sevilla. Por lo tanto, es un tema muy delicado. El tema de la seguridad casi, interpela más, yo para mí, que parece que como un salvoconducta. Bueno, que sea un tema de un sabotaje. Oiga usted, es un tema muy serio, porque puede ser un delincuente o un terrorista. Es que si nos lo tomamos en serio, casi es más preocupante la cuestión del sabotaje. Claro, te quiero decir que en cualquier caso es el gobierno que tiene que responder. Déjame que le demos las gracias a Miriam y un beso enorme por ayudarnos siempre. Miriam, gracias. Hasta pronto. Gracias por tu tiempo. El Rafael Escudero del Sindicato Ferroviario tiene la amabilidad de volver a acompañarnos. Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué creéis que ocurrió anoche en esa línea del AVE? Bueno, pues la verdad es que es una cuestión bastante rara y que la investigación tendrá que dirimir. Nosotros lo que vemos es que es posible la teoría que se lanza sobre la posibilidad de que haya sido un sabotaje, y también es posible de que se trate de un robo chapucero, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque ahí en ese entorno, en el entorno de los 5 puntos donde se cortaron los cables, pues hay mucho más cable que llevarse, mucho más cobre que llevarse, que no el trozo que se llevaron, que fue el que conecta las cajas de sintonía, que es esta caja amarilla que se ve en las fotografías, lo conecta con los carriles que están próximos a la caja para hacer una tarea de modulación de la alta frecuencia que circula por ella para alimentar el LZB, que es el sistema de bloqueo que existe en esa línea. Entonces estamos hablando de que en cada uno de los puntos pueden haberse llevado pues en torno a 10 metros, como mucho, ¿no? Es lo que los profesionales de mantenimiento de infraestructura, del mantenimiento de seguridad eléctrica, pues llaman como los lazos, ¿no? Y es lo que se han llevado. 10 metros por punto en 5 puntos son 50 metros, quitándole el plástico. Vamos a poner, en el mejor de los casos, que cada metro pues dé un kilo de cobre. Estamos hablando que a la chatarrería donde vayan a llevarlo, pues les pueden estar dando entre 300 y 400 euros. O sea, parece como muy chapucero, y si además se hizo, como se apunta, simultáneamente en los 5 puntos, pues vaya despliegue para conseguir 300 euros, ¿no? Entonces todo es muy raro. De todas maneras, para nosotros lo importante es que una vez más una incidencia de estas características, sea por sabotaje, sea por robo, vuelve otra vez a enseñar las costuras de las deficiencias que tenemos en las empresas ferroviarias, ¿no?
porque, sobre todo por lo que se ha tardado en reparar la incidencia. Tanto la incidencia que se produjo luego después a las 21:40 en la catenaria, donde pues parece ser que se descompensó por las noticias que tenemos, el maquinista de Irio que estaba parado frente a la Sagra, pues avisó de que estaba habiendo chispas en la catenaria y que la catenaria estaba descompensada. Descompensada quiere decir que estaba destensada, y eso solamente puede producirse porque se hayan roto las contrapesas que hay en uno de los Claro, lados de por la esto también te catenaria para quería mantenerla preguntar, firme. Rafael, por eso también que te quería preguntar, porque esta es una teoría, sostiene el ministro de Transportes, que agravó, que hizo que durara más el incidente, el hecho de que, decía el ministro, un maquinista de Irio provocó ese problema en la catenaria. En cambio, la compañía dice, no, el problema existía en la catenaria porque además la máquina, el tren, estaba quieto. Sí, no lo provocó el compañero de Irio en absoluto. O sea, ahí lo que sucedió, como decía, es que se descompensó la catenaria. La catenaria solamente se puede descompensar. La compensación es mantener el hilo tenso para que el pantógrafo vaya pasando, tomando la tensión de la catenaria y no se arrugue y por lo tanto se enrede en el pantógrafo del tren y se rompa. Entonces, perdió esa tensión y se quedó flexible, y por eso saltaron las subestaciones y se fue toda la corriente. Ese fue el motivo de pararse toda la circulación. O sea, solamente el robo de los cables, la desaparición de los cables en esos 5 puntos, lo único que podía hacer era generar retrasos, pero no paralizar la circulación. Entonces fue cuando sucedió esta avería en la electrificación, en la línea electrificada, cuando se pararon todas las circulaciones. Pero quiero decir que tanto esa avería, que si es solamente la rotura de las contrapesas, pues es sencillo, con unos tractores pues, y unas eslingas, pues volver a empalmar y a tensar la catenaria, no es un trabajo que lleve mucho tiempo, como la de volver a conectar los lazos en las cajas de sintonía, no son tareas que se tarde excesivamente en hacerlas, y que haya estado toda la noche así, pues la verdad es que nos hace que pensar que detrás de esta tardanza, en esta duración tan excesiva de la avería, se encuentra el que el mantenimiento de las líneas de alta velocidad las tenemos privatizadas y con empresas privadas que no tienen servicios de incidencias. Al contrario que sucede en Adif, que nuestros compañeros y compañeras de los sectores de mantenimiento de infraestructura forman parte de brigadas de incidencias que cuando se produce una avería se les llaman y en media hora, una hora, pues se encuentran en el punto para empezar a reparar la avería. En este caso, en las empresas privadas del mantenimiento de la alta velocidad no existen esas brigadas de incidencias. Pues Al ser un fin de semana, probablemente toda la plantilla del mantenimiento de la línea de infraestructura de alta velocidad pues estaría conciliando con su familia, en sus casas, incluso fuera del entorno donde se produjo la avería, y hasta que no vinieron, pues no se pudieron poner a hacer la reparación de la avería, y por eso se prolongó tanto. Pues Es fíjate decir, que eso es estamos una de las hablando costuras, es una de las costuras que se nos ve. Claro, digo que fíjate que estamos hablando, Norices, de una incidencia, hombre, importante, pero no de tantas horas, que se produjo anoche y que no se ha resuelto plenamente hasta las 5 de la tarde y que todavía se están pagando sus consecuencias. Rafael, como siempre, gracias por atendernos. Te envío un fuerte abrazo. Nada, gracias a vosotros. Bueno, claro, este es otra vertiente, muy otro prisma, efectivamente. Muy interesante, muy bien informada, porque conoce el sector y nos pone sobre la mesa una cuestión que evidentemente, y que también interpela al gobierno. Es decir, que en cualquier caso es el servicio que es, claro. Entonces, por lo tanto, esto, en fin, quien tiene que atenderlo y resolverlo, y luego apunta cosas que a mí me parece que también ponen en evidencia cosas interesantes de este debate, y es que, por ejemplo, lo del tren Irio, yo esta mañana oí al ministro como decía con todo desparpajo que un tren de Irio se había llevado la catenaria, había arrastrado la catenaria. Desmentido por completo. Desmentido por Irio, desmentido por los trabajadores, es decir, no hay arrastre, por lo tanto, si ha hecho gala de del mismo rigor a la hora de imputar el sabotaje, que insisto, que puede ser un sabotaje, pero que vamos a ver que se investigue y que lo diga quien tiene que decirlo, por Dios. Entonces, yo insisto en eso. Por lo tanto, y lo que dice es cierto, es muy poca cantidad de dinero, eso se puede entender, y serían muchas intervenciones para llevarte unos trozos de cable, pero bueno, a esta gente tampoco tienes que pedirle la excelencia universitaria.
son delincuentes, van y roban y a veces hacen cosas muy chapuzas. Bueno, la policía, la Guardia Civil en este caso, está investigando. Esta mañana, desde luego, insisto, no estaba sobre la mesa el sabotaje. Igual, cuando pasan las horas, tenemos un gran sabotaje. Sí, bueno. En cualquier caso, interpela al gobierno. Claro. Es decir, que es que, y de manera muy grave. Gravísima. Muy grave, Yo es muy que no sé grave, qué es muy grave. menos grave. Muy grave. Bueno, Juan, no te entretenemos más. Juan Baño, nuestro jefe de Interior. Gracias como siempre. Que en las últimas jornadas, claro, a caos por lunes, te Sí. tenemos casi aquí en plantilla directa. Y siempre termina la policía al final del pasillo de cualquier cosa. No sé por qué. Y menos mal. Gracias, Juan.